Bienvenidos a La Otra Inteligencia. Este es su espacio en donde la historia, la tecnología y la filosofía se cruzan. El día de hoy nos vamos a adentrar dentro de un tema controversial que son los límites del pensamiento. Aquí veremos lo que son las ideas básicas, las contradicciones, la inteligencia artificial y algo que se podría denominar como una inteligencia soñada. Soy Jesús Uriel y estoy acompañado de mis compañeras. Hola, mi nombre es Oshi Sayan. Mi nombre es Dashley Román. Y mi nombre es Lisbeth Amila. Antes de comenzar, sería muy importante señalar que durante miles de años se ha tratado de entender qué es la inteligencia. Y pues bueno, han habido muchos avances con respecto a ese tema, pero aún se podría decir que estamos en una etapa muy primitiva. Me gustaría citar al autor Martín, con un texto que se hizo en 1991, en donde dice que la inteligencia es definida en dos etapas. Dice, en la primera la inteligencia trató de convertirse en un artefacto formalizante que venciera definitivamente las insidias del escepticismo. La segunda etapa, la inteligencia trata de redefinirse y cabe que se esté preparando para un nuevo paso hacia una inteligencia utópica. Y bueno, finalmente vamos a ver lo que es la inteligencia utópica más adelante, pero me gustaría que aquí mi compañera mencionara algo acerca. Ok, bueno, yo entiendo que significa que desde Aristóteles hasta el día de hoy, pues hemos visto la inteligencia como una forma de resistir la duda, ¿no? O sea, Aristóteles propuso principios que no se pueden demostrar, pero que sirven como avance para pensar. Era una manera de no caer en un pozo sin fin de preguntas. Muy importante suena eso, pero para escapar de la duda tuvimos que aceptar cosas sin prueba. O sea, que no sé si todo es verdad, pero lo tomo como cierto porque para avanzar. Y aún así funcionó, pues Euclides usó esa idea y creó la geometría como la conocemos. Y pudo dejar de ser algo secreto y se convirtió en ciencia para todos. En su libro, titulado Los Elementos, sirvió como una guía para el razonamiento por los siglos. Sí, o sea, sus 5 reglas principales pues son un buen ejemplo de ideas simples pero fuertes. Pero la quinta, la de las líneas paralelas, causó problemas pues durante mucho tiempo. No sé si se acuerdan, o sea que si la línea cruza a otras dos formando ciertos ángulos. Entonces te refieres a que las líneas se cruzan más adelante, pero nadie podía probarlo como principio básico, hasta que aparecieron otras geometrías que no lo necesitaban. Finalmente ahí todo empezó a tambalear y pues bueno, es algo tan obvio. ¿Cómo es que nosotros aceptábamos las cosas como verdades sin tener razón de ellas? Llega entonces Gödel a demostrar que cualquier sistema lógico, aunque sea muy complejo, tiene verdades que no se pueden comprobar. Entonces, este aporte busca derrocar lo que se ha construido con base al escepticismo, dándoles una respuesta conforme a todas las incompletitudes que existen dentro del sistema. Y eso básicamente lo hizo también con números. Entonces el pensamiento pasa de ser algo leíble a algo sumable. Es decir, se dejaron de lado lo que son las letras y se usaron lo que son los números para poder explicar ciertos problemitas que existían. Sí, ciertos fenómenos, ¿no? O sea, exacto. Lo que no se puede explicar con palabras, por eso están los números, ¿no? Para tú darle una explicación y que las personas lo entiendan, pero en base a esos signos. Así es. Entonces, en otra contraparte, esta revolución del pensamiento ha evolucionado hasta llegar a pensar que la inteligencia cambiaría en una forma más compleja. En este caso ya se incorporan lo que es las máquinas, cambia el concepto de pensamiento, entonces ahora ya se conoce de otra manera. Entonces Douglas lo explica de manera que él dice que la inteligencia es poder adaptarse, o sea, ver patrones, entender cosas confusas y encontrar lo importante en lo complicado. Y eso es justamente lo que
hace la inteligencia artificial hoy en día, ¿no? Porque, por ejemplo, una inteligencia artificial puede ganarte en un juego de ajedrez, pero todavía le cuesta entender un chiste o reconocer una taza en una imagen borrosa. Algo humano, ¿no? Es curioso como lo mencionas, compañera. Algunas cosas que para nosotros son fáciles, como por ejemplo diferenciar una mesa de una silla, puede ser imposible para las máquinas, porque no todo se explica con reglas claras. Como lo menciona Martin 1991, el efecto retorno, en tanto que durante la concepción de un sistema experto, el especialista está obligado a reflexionar sobre su propia práctica y a desglosar los heurísticos que utiliza. Toma conciencia de un saber que poseía e ignoraba. Y aún así, las máquinas aprenden. Estas usan redes neuronales y otros métodos que no siguen reglas exactas, sino que aprenden un poco más como nosotros, en base a prueba y error. Ok, entonces estamos viendo una nueva forma de inteligencia, una que no busca verdades como absolutas, sino que se enfoca en ser útil, en adaptarse y en aprender. Como lo dice el autor Martín, que la inteligencia artificial trata de imitar el comportamiento humano real. Se han construido máquinas que no son secuenciales, sino que se mueven dentro de esquemas arborescentes o en bucles. O sea que la inteligencia artificial intenta copiar la forma en que pensamos y actuamos los seres humanos. Si ponemos en comparación o una diferencia de los programas tradicionales que siguen un camino fijo paso a paso, y entonces la inteligencia artificial toma decisiones de forma más flexible, o sea, como si eligiera entre varias opciones según lo que ocurre en el momento. Bueno, y entonces se plantea la pregunta, ¿es este tipo de inteligencia más fuerte o menos humana? Y para dar una respuesta a esa pregunta, podríamos basarnos también en lo que es en su escrito, en donde pues cuando programamos máquinas para hacerlas inteligentes, pues nosotros como seres humanos nos vemos obligados a pensar como pensamos. Y bueno, para definir qué es el efecto retorno, es básicamente todo lo que nosotros demostramos, la máquina nos lo devuelve. Es decir, la forma en que preguntamos, la forma en que solicitamos la información, es como la máquina hace ese retorno. Nos da la información en la forma en que lo daría un ser humano común. Sí, por ejemplo, un médico que trabaja con inteligencia artificial para hacer diagnósticos tiene que explicar a detalle cómo ha llegado a esas conclusiones, y durante ese proceso puede descubrir cosas de su propia forma de pensar que él no sabía. Es como enseñar, o sea, hasta que no lo explicas no te das cuenta de cómo sabes lo que sabes, ¿no? Muy bien, compañeras. Entonces, ¿la IA nos va a reemplazar o solo nos ayuda a mejorar? ¿Ustedes qué opinan? Yo diría que nos hace un poco más conscientes y nos obliga a evolucionar y adaptarnos, porque, por ejemplo, cuando usamos traductores automáticos o herramientas como ChatGPT, podemos entender mejor cómo funciona el lenguaje, y también notamos cuando lo usamos mal. La inteligencia entonces no solo para resolver problemas, también es para entender cómo es que llegamos a pensar y con base a ello mejorar, ¿no? Entonces es así como nos dirigimos hacia una inteligencia utópica, ¿no? Porque la inteligencia del futuro será una mezcla, o sea, va a unir lo lógico con lo creativo y lo digital con lo humano. Bueno, y nos ponemos a pensar, ¿y si esa inteligencia no es ni humana ni artificial, sino algo nuevo, algo novedoso? O sea, una tercera forma, una nueva que todavía no existe, vaya, pero que está empezando a formarse o actualizarse. Sí, tienes razón, a eso le llamamos lo que es la inteligencia utópica, y esto no es porque sea perfecta, sino porque sueña con lo imposible y siempre busca ir más allá de lo que conocemos. Y en ese camino, pues, los errores y las contradicciones y los vacíos no son obstáculos, sino que también tratan de guiar la mejora constante. Porque pensar no es solo tener razón, sino que es aprender y a dudar también. Así es, compañeros. Como decía Popper, todos los sistemas deben poder fallar,
Aquí lo importante no es tener la última palabra, sino que estar listos para cambiar la idea. En conclusión, tal vez el objetivo de la inteligencia no sea saberlo todo, sino hacer mejores preguntas. Bueno, ya que han participado ustedes y me han dado cierta información, me gustaría saber a qué conclusión han llegado ustedes, algo personal. La verdad me ha agradado mucho saber sobre este tema y profundizar más en la reflexión humana, en cómo la información ha ayudado a crear nuevas plataformas que concluyen a información, que nos ayuda, que nos fortalece y que nos da una nueva perspectiva a todo. Fíjense que a mí me llamó más la atención cómo es que la inteligencia artificial trata de adaptarse a nosotros, ¿no? A lo que nosotros, por ejemplo, en algunas aplicaciones, lo que les pedimos, como por ejemplo cuando les pedimos de que no, pues sabes que haz una imagen así, ¿no? Entonces esta inteligencia artificial te la da tal y como tú la pides, es por eso que se adapta y se configura a nuestros intereses. Y claro está, dentro de lo que son las aplicaciones móviles, a veces generamos, ya como ejemplo, generamos o le accedemos los permisos, y dentro de esos permisos está el acceso al micrófono, a la visualización del contenido que nosotros buscamos, ¿no? Y con base a esa base de datos se configuran todos los algoritmos para que nos aparezca la información o videos o fotos o todo lo que nosotros llegamos a buscar, ¿no? De nuestro interés. A mí me parece muy interesante todo el proceso que haya llevado a la humanidad para conseguir conceptualizar la inteligencia hasta el día de hoy. E incluso aún habiendo errores y fallos, nunca se ha dejado de evolucionar. Pero algo importante es aclarar que el concepto de inteligencia va a ir cambiando dependiendo al cambio social. Entonces, si hoy conocemos al pensamiento, la inteligencia o el otro tipo de inteligencia, dentro de unos años no está garantizado que va a seguir siendo lo mismo. Entonces hay que tener presente que todo ello puede cambiar y que está en constante evolución. Y esto ha sido todo por parte de nosotros. Y fue un gusto poder compartir un poco acerca de lo que es la inteligencia, un poco de su historia y algunas características que la contemplan. Y pues bueno, me despido, no sin antes decirles que la inteligencia no está en tener todas las respuestas, sino en no dejar de pensar. Hasta la próxima.